en uno de los tiempos más importantes para la iglesia y para el mundo entero, ¿sí? Y quizás puede que estemos en una de las fiestas más significativas para la iglesia y estamos en ese proceso, o acaba de pasar más bien el lunes pasado, el domingo. No alcancé a dar un énfasis muy grande porque estábamos hablando de los testimonios, pero es uno de las fiestas, se llama la fiesta de las trompetas, y estamos en un periodo de 10 días que se llama el periodo de arrepentimiento. Por eso, al final de este periodo, que comenzó el domingo pasado en la noche, termina este miércoles que viene y termina siendo el día número 10 de todo el conteo, ¿sí? La palabra 10 o el número 10 en la Biblia significa prueba. 10 fueron los mandamientos, 10 fueron las plagas de Egipto, 10 fueron las tentaciones en Israel. O sea que el número 10 es un significado donde Dios siempre habla de prueba. Quiere probar a la persona, quiere probar el pueblo, prueba la iglesia. Entonces el 10 es un número muy importante. Debido a que es el número 10, entendemos que en esta fiesta Dios ha de colocar, o es un tiempo de suprema observancia y de mucho arrepentimiento, ¿sí? Entonces mira lo que dice Isaías 42 versículo 9. Dice: todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y las fiestas que estamos viendo, o las fiestas que vamos a comenzar a estudiar, que estamos en la segunda etapa de estas fiestas, son fiestas proféticas. Y eso tiene un aspecto importante. Dice: y ahora profetizaré de nuevo, les diré el futuro antes de que suceda. Repita conmigo: les diré el futuro. Vamos a repetirlo otra vez: les diré el futuro antes de que suceda. Entonces Dios tiene la capacidad de mostrarnos el futuro antes de que pase, y ha mostrado como 8 o 7, a través de 7 fiestas ha mostrado lo que iba a pasar anteriormente y lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Esto entra dentro del plano que es la escatología, o lo que se llama el aspecto profético de la Biblia. O sea que cuando comenzamos a hablarlo de las fiestas solemnes, comenzamos a entrar en un aspecto supremamente teológico y escatológico y profético, que es muy interesante. De aquí se responden preguntas como: ¿cuál será el final de los tiempos? ¿Cuándo será que viene el Mesías? ¿Qué es lo que va a pasar? Habla acerca del día del juicio de Dios. Da conceptos acerca de cómo van a ser los momentos cuando el Mesías venga y cuando Jesús vuelva a la tierra y nos dé enfoques importantes y qué es lo que va a pasar, cómo vamos a juzgar. Nos dará respuestas acerca de los muertos, cuándo van a resucitar los muertos. O sea que los tiempos proféticos y los festivales o las fiestas solemnes de Jehová son supremamente importantes. Son muy, muy importantes. Y cuando la iglesia las observa, es una iglesia que se vuelve con esperanza, es una iglesia que se aprende a mover en lo profético, es una iglesia que se activa a hacer las cosas de Dios, es una iglesia que se mueve continuamente a trabajar, es una iglesia que espera la venida del Mesías, y es una iglesia que sabe dónde está parada. Por eso es muy importante que ustedes y yo como iglesia lo sepamos. Si llevamos unos 10 años o creo 8 o 7 años explicándolas, cada vez que paramos las fiestas volvemos a explicar qué son las fiestas, cuál es la fiesta, e intentamos explicarlo de una manera que se pueda y que todo el mundo lo sepa. Y por eso observamos también el día que viene la fiesta, ¿sí? Ustedes van a poder, aquellos que viven al lado de un barrio judío, van a poder ver a los judíos o han visto ya los judíos, que fue para ellos el nuevo año, sacar sus días libres, verlos un día muy raro, verlos caminando hacia la sinagoga, los niños muy bien vestidos, estando supremamente bien. Eso lo observamos porque ellos también están observando las fiestas. Ahora, nosotros no las hacemos tal y como ellos la hacen, pero las observamos desde el punto de vista que nosotros entendemos y que conocemos para nosotros como que aquel pueblo que es de Dios, mas no se le fue dada estas fiestas literales para observarlas como ella las observa. Nosotros las observamos desde el punto de vista profético. Vamos a Levíticos entonces 23, capítulo 1,
Levíticos 23, versículo 1. La Biblia nos dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente. Los israelitas son el pueblo de Dios. Nosotros también entendemos ser el pueblo de Dios, ya que Él nos injertó en el olivo. Estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor, que ustedes llamarán santas reuniones. ¿Cómo las llamaremos? Santas reuniones. No se escucha. ¿Cómo las llamaremos? Santas reuniones. Vamos a llamarlas santas reuniones, o sea, santas conmemoraciones, es decir, los días más importantes del año para nosotros. Dios también tiene un calendario. Quizás como usted tiene un calendario y usted dice: bueno, el día más importante para mí es el día de mi cumpleaños. Otro dirá: el día más importante es el día que yo entré a trabajar. El día más importante es el aniversario de mi esposa, de mi esposo. Bueno, Dios tiene 8 días bien importantes para Él, ¿sí? Y voy a mencionarlo rápidamente. No sé si tengamos arriba un diagrama, Paola, en una diapositiva acerca de eso, de lo que hemos visto de las fiestas solemnes. Vamos a anotar los ocho festivales o las 8 fiestas importantes de Dios para que usted la observe. La primera fiesta que es importante para el Señor se llama el Shabbat, o el día de descanso, ¿sí? Es decir, la Biblia nos dice: 6 días trabajará el hombre y 1 descansará. El Shabbat no es solamente el sábado. El Shabbat para nosotros es el domingo. ¿Por qué es el domingo? Encontramos iglesias como creo que son las iglesias de los santos de los últimos tiempos, los que cuidan el Shabbat. Y para ellos dice que el sábado es el sábado, pero nosotros entendemos que el sábado, el día de descanso, es el día que Dios ha separado para nosotros después de 6 días. Contamos 6 días de trabajo y 1 descansamos, ¿sí? Entonces, esa es la primera fiesta y más importante. Esa fiesta se repite cada 7 días. Por eso 6 días trabajamos y 1 día descansamos. De ahí contamos 7 de las otras fiestas. Vamos a mirar, está el puntero, Miguel Ángel, por favor. Vamos a observarlas un momento para que la entendamos. Luego tenemos 2 bloques de fiestas que se llaman las fiestas tempranas y las fiestas tardías. Entonces tenemos el Shabbat como una fiesta que se repite cada 8 días o semanalmente, ¿sí? De hecho, la palabra semana viene de Dios. Entonces, reconocemos vamos a cambiar las piezas, por favor. Entonces, tenemos la primera, que es el día de descanso, y luego tenemos otro bloque que se llaman las fiestas tempranas y las fiestas tardías. Entonces, están divididas entre 3. Creo que no funciona también, ¿sí? Ya, muy bien, acá está. Entonces, las fiestas, la fiesta repetitiva o continua semanal, que es el Shabbat. Dios nos pide que esto sea para Él una fiesta continua. Usted y yo, como pueblo de Dios, como sacerdotes del Altísimo, necesitamos entender que esta es una fiesta que debemos de mantener. Y la Biblia nos dice que aquellos que dejan de congregarse no están en la voluntad de Dios. O sea que un creyente debe mantener una fiesta cada semana. Es muy importante, Dios lo pide. De hecho, lo pone en los 10 mandamientos. ¿Sí? Guardarás el día de descanso, dice el Señor. O sea que para nosotros es una ordenanza cada 8 días tener la fiesta. Y luego tenemos los 2 siguientes bloques, a los cuales les llamamos las fiestas tempranas y las fiestas tardías. Ahora, ¿qué son las fiestas tempranas? Las fiestas tempranas son 4 fiestas que Dios nos pide a nosotros que observemos. La primera fiesta la encontramos en el mes de abril o de Abib, que es el primer comienzo del año. Otra cosa muy importante: si para Dios el año no comienza en enero, eso es para nosotros los seres humanos que venimos de Roma. Para Dios el año comienza en abril. El primero de Abib le llama. Ese es el año. Si Dios comienza a contar el año, lo comienza a contar con el tiempo que se llama la primavera, donde todo nace, ¿sí? Ahí comienza Dios, con ese ciclo comienza el año. Entonces, en el primero de Abib o de abril, recuerda, la primera palabra Abib y abril son muy semejantes. Tenemos la primera fiesta, se llama la fiesta de la Pascua. Luego de esa fiesta, en el mismo día siguiente comienza una fiesta que se llama la fiesta de panes sin levadura, y
3 o 7 días después tenemos la fiesta que se llama los primeros frutos, ¿sí? Y luego tenemos 50 días después las fiestas de Pentecostés. En la fiesta de la Pascua, Jesús muere por nosotros. En la fiesta de panes sin levadura, Él se lleva el pecado. En la fiesta de los primeros frutos, Él resucita. Y en la fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés, el Espíritu Santo viene y comienza el periodo de la iglesia. A eso le llamamos el primer bloque. Ese bloque en este momento es algo que se llama histórico. ¿Qué quiere decir histórico? Histórico es que ya pasó. Eso ya se cumplió. Lo interesante de esto es que Dios habló de estas fiestas hace 3.500 años. 3.500 años más o menos. Y se cumplieron 1.500 años después. Y Jesús cumple cada una de esas fiestas, pero como el anillo al dedo. Eso es lo que quiero decir, como el anillo al dedo. Entonces son muy interesantes estas 4 fiestas que pasaron y las fiestas tempranas, y nosotros las celebramos. Aquí ponemos una puerta, aquí venimos ese día, hacemos una gran fiesta, nos alegramos, enseñamos a los niños y la observamos. La observamos ahora conmemorativamente. Sin embargo, Dios nos dice que tiene otro bloque de fiestas al final del año o a la mitad del año, que se llaman las fiestas, o que le hemos llamado las fiestas tardías, las fiestas al final del tiempo, ¿sí? Que esas fiestas son 3 fiestas importantes. La fiesta del Día de las Trompetas, o Yom Teruah, que son fiestas que comenzó hace 8 días, 6 días, 6 o 7 días, el domingo pasado exactamente, al lunes, que la fiesta de es la fiesta de Yom Teruah, y es la fiesta de las trompetas, que vamos a hablar algo acerca de ellas hoy. Ya la observamos, intentamos observarla en la casa, intentamos observar algunas cosas. Sin embargo, estamos en el proceso. El día de las trompetas, 10 días después comienza la fiesta que se llama el Yom Kippur, o el día del arrepentimiento, o el día del perdón. Y estamos entre esta fiesta y esta fiesta. Vamos en el día sexto. Es un periodo de 10 días. Y finalizaremos las fiestas tardías en la fiesta de los tabernáculos, que va a ser más o menos, creo que son 14 días después de la fiesta del arrepentimiento. Me parece que son 14, o el siguiente domingo o el siguiente lunes, a partir de el siguiente. Ya lo vamos a nombrar más adelante para que lo podamos entender y para que podamos celebrarlo, y cada una tiene un aspecto y una importancia para nosotros grande. Entonces, en este momento, estas fiestas tienen una característica, que son fiestas proféticas. Es decir, todo lo que Dios dijo que había pasado en estas fiestas se cumplió, pero en estas no se ha cumplido. Entonces, ¿qué cosas se van a cumplir? ¿Qué cosas se conmemoran en estas 3 fiestas? Primero, en el día de las trompetas, lo vamos a mencionar, se conmemora el día del arrebatamiento de la iglesia. Entendemos que si Dios ha de venir, o que Dios está a punto de venir, va a ser un día como el que pasó hace 8 días. Ese día la iglesia va a ser arrebatada. Luego tendremos el día del arrepentimiento, que si nuestros criterios no están mal, va a ser el día en el que el Señor Jesucristo ponga los pies sobre la tierra. Lo vamos a explicar el próximo miércoles, ¿sí? Recuerde, es un día de ayuno. Entonces véngase bien, véngase dispuesto, y ese día vamos a comenzar un ayuno desde por la mañana hasta por la tarde. No lo vamos a hacer en el calendario judío, pero lo vamos a conmemorar para que salga, o para que se acomode un poquito a nuestra cultura, solamente en la mañana, desde el día miércoles en la mañana hasta el día siguiente. Luego, ese es el día del arrepentimiento. Y la fiesta de los tabernáculos conmemora el periodo de los 1000 años en el que usted y yo vamos a estar con Jesucristo. Recuerde que la vida con Cristo no es una vida de simplemente yo tengo al Señor Jesús en mi corazón y nada va a pasar. No, hay un momento en el que ustedes y yo vamos a ser transformados, donde no vamos a tener que luchar contra las cosas y los problemas que luchamos en el corazón. Ya no vamos a estar luchando contra problemas físicos, ya no seremos más enfermos. Hay un periodo que se le llama el milenio. El milenio es ese periodo en el que estaremos con Cristo. Va a ser un periodo donde toda la esperanza vuelva a surgir en nosotros. Va a ser el periodo en el cual ustedes y yo nunca lo hemos vivido. Los seres humanos perdieron ese periodo que ya vivía Adán y Eva, lo vivieron.
y lo perdieron. ¿Por qué? Porque por causa del pecado. Pero Dios ha prometido retomar ese tiempo y darnos como ese periodo para que nosotros sepamos cómo se vive o cómo se vivía en el paraíso y cómo va a ser ese tiempo para que nosotros lo conozcamos, que es vivir con Dios. El ser humano, usted y yo no estamos diseñados para vivir y para ser enfermos. Usted y yo no estamos diseñados para tener problemas físicos, ni mentales, ni emocionales. El ser humano es muy valiente, como diría yo, muy berraco. Porque aparte de todas las cosas, se le muere una persona, pierde un brazo, tiene un problema, es abusado, sufre adicciones y sigue adelante y sigue. La tenacidad del ser humano es tan grande que es capaz de seguir hacia adelante bajo cualquier circunstancia, porque es la misma tenacidad que tiene Dios mismo en su corazón. Recuerda que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Dios puso la imagen y semejanza de Dios, quiere decir el carácter, pero también quiere decir la capacidad de seguir adelante. Creo que en inglés se llama reliance, me parece que se llama la continuidad. El ser capaz de subir una montaña a pesar de todo, el capaz de perderlo todo y tener aún esperanza. Eso lo puso Dios. Pero el diseño no era que ello se acabara. El diseño no es que usted esté enfermo. El diseño no es que usted tenga adicciones. El diseño no es que usted sufra. El diseño no es que usted esté en desagusto con usted mismo. El diseño de Dios no es que usted tenga conflictos de identidad. Sabe, ahorita lo explicaba en estos días a una persona que nosotros tenemos una tendencia a la locura. ¿No le ha pasado eso que de pronto usted esté compartiendo con una persona y usted no sabe por qué se pone molesta con esa persona? A veces usted se va a tomar un café y dice, pues, no sé si tomarme un café, más bien me tomo un té. Y comienza como una gran dualidad en la vida. A lo mejor usted va caminando y está solo y usted comienza a pensar que usted es malo. Es como que nosotros los seres humanos estamos como locos, como lo decía el chavo, ¿no? La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Y es que el ser humano está loco. ¿Qué es lo que enloqueció al ser humano? No se enloqueció el pecado. El pecado nos sacó del eje principal que es Cristo. Entonces, a medida que nos hemos alejado de Cristo, nos hemos enloquecido. ¿Qué es el orgullo? Bueno, el orgullo no es nada más y nada menos que creerme mejor que cualquier otra persona. Pero el orgullo es una locura. ¿Por qué es una locura el orgullo? Porque es como decir, yo me creo que soy el presidente. ¿Sí? Es un ejemplo muy sencillo. Eso es orgullo. Yo creo y me siento como el presidente, pero es que yo no soy el presidente, yo soy David Henao, yo soy un pastor. El creerme más de lo que yo soy ya es una locura. Entonces el ser humano está bien, iba a decir bien loco, pero creo que esa es la palabra, está bien loco, ¿sí? Entonces Dios, cuando Él vuelva, va a cambiar nuestra personalidad, no nuestra personalidad, va a cambiar va a centrar nuestra mente, va a cambiar nuestros cuerpos y nosotros vamos a ser por fin unas personas que son bien centradas, vamos a estar cuerdos porque le veremos a Dios tal y como es Él. Él va a quitar el pecado de nosotros. Eso se llama, o eso va a pasar durante el tiempo del arrebatamiento, lo que Pablo dice en su palabra que es un misterio. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es uno de los tiempos que más me gusta y de verdad que yo estoy esperando que venga el tiempo del milenio, que venga el tiempo de yo pueda descansar, donde ya no tenga que luchar con mi pecado, donde ya no tenga que luchar con la tentación, donde ya no tenga que luchar con cosas en mi alma, donde ya pueda descansar y poder apreciar y vivir la vida. ¿Sabe que el mundo entero está en este momento en una carrera por hacer dinero? Y a través de que hacemos el dinero y se hace el mundo entero hace dinero, contamina mares, tala árboles. El hombre está en una destrucción continua y vamos a un paso demasiado acelerado. Hay un conflicto de identidad tremendo en este momento. ¿Sabe que las Naciones Unidas dicen que hay 72 tipos de géneros? Aparte de que Dios hizo hombre y mujer, hay homosexual, hay lesbiana, hay 72. Vamos a hablar de esto más adelante en este año para poderlo nombrar. Entonces el hombre está muy mal, pero cuando venga Cristo totalmente y aún el pueblo de Dios también está mal. Usted y yo tenemos usted se viene a la iglesia y usted dice, se sienta Miguel Ángel y dice, pero yo no siento que me amen. Pero Miguel Ángel es amado y es amado por Dios. Pero ese mismo conflicto que vive es porque parte de la consecuencia del pecado anterior
lo está haciendo experimentar en este momento. Pero cuando venga Cristo, todo va a ser diferente. Su cuerpo, su alma va a ser transformada. Usted y yo vamos a ser transformados y vamos a poder estar. Por eso estas fiestas proféticas son muy, muy importantes. Ahora quiero darle 4 aspectos de por qué nosotros celebramos estas fiestas, ¿sí? Y vamos a mirarlos. Quiero que lo anote si usted desea. 4 aspectos. Primero, las fiestas no son del pueblo de Israel, son las fiestas de Dios. Por eso las celebramos nosotros. Las vamos a observar por estos conceptos. Primero, porque son fiestas que le pertenecen a Dios. Segundo, estas fiestas son fiestas que son perpetuas. Repita conmigo, perpetuas. Repita más fuerte, perpetuas. Es decir, por siempre. Muy bien. Quiere decir que se van a celebrar por la eternidad. Estas fiestas llevan celebrándose 3500 años. Y Dios las va a celebrar aún en el tiempo del milenio, las va a celebrar. En el tiempo cuando estemos con Él va a hacer otra vez y nos va a mostrar. ¿Se puede usted imaginar estar al lado de Dios en ese momento cuando estemos celebrando la fiesta de quizás lo de la Pascua o el Passover con Dios? Cuando lo que en la religión tradicional se llama el Viernes Santo. ¿Se puede usted imaginar el mismo Señor explicándonos cómo murió y por qué murió? Y enseñándonos cada una de las cosas y nosotros viéndole a Él. Y quizás Él pueda traer una imagen del pasado al futuro y mostrarnos cada una de las cosas que hizo y mostrarnos cómo murió por nosotros. O sea que las fiestas solemnes tienen una importancia grandísima y las vamos a celebrar a perpetuidad. Todo eso lo encontramos en Levíticos 23 para aquellos que estén preguntándose dónde encontramos esto en las Escrituras, cuando usted lo lea en casa. Entonces, estas fiestas van a ser celebradas por la eternidad, son fiestas perpetuas. O sea, ¿qué estamos haciendo como iglesia ahora, Robert? Es comenzar a explicar las fiestas y a celebrarlas desde ya, de tal manera que cuando Claudiña llegue a estar delante del Señor, Claudiña le va a decir: Señor, yo he estado aquí, esto lo hacíamos en la iglesia allá en la tierra, esto lo hacíamos en el momento, Señor, recordábamos cómo tú ibas a venir por nosotros y sabíamos que teníamos que tener fe y veíamos todas las señales que se estaban cumpliendo afuera que tú habías dicho en tu palabra. Eso va a ser maravilloso. ¿Usted se lo puede imaginar? Amén. Más fuerte, amén. Muy bien, tercera razón por la cual celebramos estas fiestas, y es porque nos indican acontecimientos nos indican los acontecimientos más importantes de toda la humanidad. Mire, la humanidad, si usted la mira desde el punto de vista profético y la mira desde el punto de vista de Dios, Dios tiene divididos los tiempos de la humanidad en estas 7 fiestas. En una viene, en otra forma su iglesia, en otras quita el pecado, en otras resucita, en las que vienen después va a juzgar, va a quitar su iglesia, va a juzgar y va a tener el milenio. Y yo estoy casi seguro, lo tendremos que ver de todas maneras, que el día del juicio final va a ser un día como Yom Kippur. El día en el que el Dios del cielo, dice la Biblia por allá en Apocalipsis creo 20 o 21, van a levantarse, dice que los mares darán o vomitarán a los muertos. Se va a presentar todos los seres humanos, se va a presentar su amigo, el que no conoce, todos los vamos a ver delante de Dios en ese gran juicio de Dios. Vamos a levantar y los vamos a ver. Y nosotros los creyentes, dice la Biblia, estaremos allá como jurado. No para juzgarlos, pero como jurado. Como si fuera Dios estuviese, Jesucristo siendo el gran juez, pero nosotros nos vamos a poner como un jurado que vamos a ver el juicio que Dios le va a tener a toda la tierra en ese momento. O sea que creo que va a ser en Yom Kippur. Por eso estas fiestas nos muestran los aspectos o los momentos más importantes de la humanidad. Y la cuarta razón es porque esta fiesta por la cual la celebramos es porque en cada una de las fiestas se esconde una verdad de Cristo. Repita conmigo: se esconde una verdad de Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 17. Escucha lo que dice la Biblia: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo que hacemos o todo lo que hay, creo que era, no sé si era Nueva Traducción Viviente o el TLA, la voy a leer en mi versión, pero esto nos ayuda también a identificarlo. Pues estas reglas
son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad, o puede ser la PDT, pero lo que nos muestran estas sombras o todas las cosas que Dios hizo, cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios se lee bajo varios conceptos. Y uno de los principios para poder entender la palabra de Dios es que todo lo que fue, será. Repita conmigo, todo lo que fue, será. Entonces Dios nos ha puesto a los judíos o al pueblo de Israel en Génesis y en el Pentateuco y la historia de Israel para que usted y yo sepamos que así va a pasar. Entonces los ejemplos del Antiguo Testamento nos sirven al Nuevo Testamento. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Toda la base, cuando usted lee y quiere hacer una buena interpretación bíblica, usted debe leerla bajo el concepto de que todo lo que pasó va a ser. Eso lo revelan varios de los grandes escritores, entre ellos Salomón. Entonces, escuche lo que dice. Esas son cosas del pasado. Todas estas fiestas, imágenes borrosas, como que diciendo, estas son pequeños samples, pequeñas, vamos a ver, póngale un nombre usted. Estos son pequeños ejemplos de lo que va a pasar en el futuro. Cada una de estas 7 fiestas, las tempranas y las tardías, es un pequeño ejemplo, una pequeña visión de lo que va a ser en el futuro. Me encanta este versículo precisamente por eso. Dice, son imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Entonces Dios tiene otro concepto bíblico que es muy interesante. Dice, no voy a hacer nada sin que no se lo diga a mis siervos los profetas. Es decir, no voy a hacer nada sin que mis hijos lo sepan. Muchos de ustedes que han estado leyendo la palabra de Dios pueden identificar que al día de hoy casi todas las palabras proféticas de los últimos tiempos, las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo. Ayer estaba leyendo precisamente, hay 46 razones que me gustaría en un momento mencionarlas, en las cuales, 46 razones por las cuales estamos en los últimos tiempos. Son muy claras. La economía, las enfermedades. En este momento hay varios, creo que había un tifón, no sé si se dice así en español, una tormenta en Filipinas, una cantidad, este movimiento homosexual que se está levantando, la desinformación, la tecnología, el crecimiento tecnológico en el que estamos, nos indican que estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo fascinante de esto? Que Dios quiere que su iglesia sepa cuáles son los últimos tiempos. Dios quiere que usted sepa cuáles van a ser los siguientes pasos de Dios. ¿Para qué? Para que usted haga su trabajo de evangelista, para que usted sepa y para que usted no se pierda en los tiempos más difíciles de la humanidad. Porque van a venir, dice la Biblia, está profetizado que vienen los tiempos más difíciles como nunca nadie los vio, que es lo que se llama el tiempo de la gran tribulación. Repita conmigo, gran tribulación. Entonces dice esto, pero todas estas son imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Todas estas fiestas son imágenes que Dios nos dice, mira, quiero que comiences a celebrar cada año en esta época, porque en ese año, en alguno de estos años yo voy a hacer algo parecido o algo que tiene que ver con esta fiesta. Por eso sabemos que hay una mención o hay un modismo que el Señor dice en su palabra, el mismo Señor Jesucristo dice, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Ha escuchado usted eso? Nadie sabe ni el día ni la hora, refiriéndose a los últimos tiempos. Cuando Él se refiere a nadie sabe ni el día ni la hora, se está refiriendo a el tiempo de su venida. Pero cuando se refiere a eso, no lo está refiriéndose a la iglesia. La iglesia, nos dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, primera Tesalonicenses capítulo 5, por allá en el versículo 1, que nosotros no tenemos, vamos a mirar si lo encuentro en un momento, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, si lo tienes ahí, Pau. Pablo le dice a la iglesia, pero acerca de los tiempos, escuche esto, ¿acerca de qué? Repita conmigo, tiempos, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, les decía y los instruía en los tiempos que iban a venir. Ellos sabían y habían observado esas fiestas.
quiero mencionar algo, hacer un paréntesis aquí muy interesante. ¿Recuerda el tiempo donde estaban los tales 3 reyes magos? ¿Sí? Recuerde, no eran 3 reyes magos. Primero que todo, no eran magos. Segundo, no eran 3. Eran 300 o más. ¿Y quiénes eran los hombres o los que se llamaban sabios de Oriente? No magos, sino la palabra era sabios de Oriente. Los hombres que eran los sabios del Oriente o eran sabios, se les llamaba sabios porque ellos habían leído las escrituras muchísimas veces y esperaban con gran anhelo la venida del Mesías. Al leer las escrituras, como nos dice el libro de Daniel, dice que leyendo las escrituras ellos sabían que había una estrella que tenía que colocarse en un momento determinado. Y sabían acerca quizás de la misma profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel había pronosticado que la venida de Mesías que equivalerían a más o menos 69 semanas o 69 bloques de semanas de 7 años. No se me confunda, no se preocupe, quédese con lo más importante. Dice que ellos sabían, cuando ellos estaban en el tiempo donde vivía Daniel o en el lugar donde vivió Daniel, era en el lugar de Babilonia. Los judíos fueron llevados, o los israelitas fueron llevados a Babilonia por Dios. Dios los castigó, ellos se apartaron de Dios y Dios se los llevó con un hombre que se llamaba el rey Nabucodonosor. Les iba a dar una disciplina y les dio una disciplina de 70 años por no haber mantenido el Shabbat de la tierra, que era cada 6 años. Cada 6 años cada 7 años ellos tenían que dejar la tierra descansar un año. Y les cobró los 70 años en los cuales ellos no dejaron descansar la tierra. Escuchen esto un momento para entenderlo. Allí Dios le habla a Daniel y le habla proféticamente y le dice y le da el conteo en el cual el Mesías habría de venir a la tierra, y le multiplica o le da lo que se llama en la Biblia las 69 semanas. Cada semana que Daniel hablaba era un periodo de 7 años. Entonces multiplique 7 por 69. ¿Cuánto es eso? Alguien que lo multiplique, alguien que lo sepa rápidamente y me lo dice. Ellos sabían que el Mesías había de venir. ¿Cuánto era? 483. Demoraría en venir 483 años. Como ellos eran hombres creyentes, amadores de Dios, mantenían en las escrituras y decían: se está cumpliendo esta profecía, ya está llegando. Hay muchas escrituras que les indicaba a ellos cuándo iba a venir el Mesías. Por eso esos hombres que se llamaban los sabios de Oriente estaban tan preparados, que cuando se vio algunas de las profecías se cumplieron, y cuando se vio esa estrella, ellos salieron directamente de la zona de Babilonia a recibir al Mesías. Es por eso que se vienen con no un camello. Cuando le llevaron al Señor, no creo que le hayan llevado los 3, ¿cómo se llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar, que es lo que se llamaban. Le llevaban un incienso, mirra y oro, que fuera un paquetito. No. Ellos tuvieron que haber salido y se demorarían unos 3 o 4 meses. Es lo que se dice que se demoran desde Babilonia o desde ese lugar de Irán, Irak, lo que ahora es, hasta Jerusalén en camellos. Tenían que estar muchos de ellos porque los iban a robar, ¿sí? Y tenían que estar fortalecidos y tenía que ser gente de mucho dinero. Entonces, cuando llegan donde el Señor Jesucristo, no llegan cuando Él fue bebé, cuando acaba de nacer, sino que llegaron cuando Él fue, o llegaron cuando Él era ya un niño de 1 año. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, llegando a ese lugar, ellos... Ahora, ¿por qué se les llamó los sabios? Entonces, aquí es donde está el punto que quería hacer. Se les llamó sabios porque ellos mantuvieron sus ojos en las escrituras, conociendo los tiempos, el lugar y los momentos donde el Mesías iba a llegar. Por eso la Biblia los llama los sabios. Los llama los sabios de Oriente porque venían de ese lugar, ¿sí? Venían de lo que para nosotros es Oriente Medio. Bueno, Oriente Lejano se llamaría eso. Entonces ellos vinieron y se les llama los sabios de Oriente. Ahora, ¿por qué eran sabios? Porque miraron las escrituras, porque sabían los tiempos. Si eso lo hizo Dios antes, ¿cómo no lo va a hacer al día de hoy? Por eso la Biblia nos dice, en Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, le decía, pero acerca de los tiempos, casi que aquí debería haber la palabra iglesia, acerca de los tiempos, iglesia, y de las ocasiones,
no tenéis necesidad, hermanos, ahí está la palabra iglesia, de que yo os escriba. Versículo siguiente, Pau, si lo tienes. Porque vosotros sabéis, dice la palabra de Dios, perfectamente. La palabra perfectamente me da a entender que ellos conocían los tiempos. Pablo les había enseñado. Lo que pasa es que para nosotros, a la iglesia tradicional, por mucho tiempo se perdieron estas fiestas. Por mucho tiempo las perdimos y no se volvieron a celebrar estas fiestas. Se dejaron de observar. Como las dejamos de observar, ¿qué pasó? Dejamos de observar el aspecto profético y nos cambiaron por otras fiestas. ¿Cuáles eran las fiestas? La Navidad, que no pasa nada en Navidad. Nos cambiaron la fiesta por allá de las luces y nos hace una cantidad. Semana Santa nos la ponen como una cosa totalmente diferente. Entonces nos cambia todo el enfoque de Dios. Pero al recordarlas, nosotros volvemos a descubrir las riquezas y saber perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Usted dirá, pero pastor, ahí dice como ladrón en la noche. No. Versículo 4. Bueno, vamos a leer el siguiente versículo, que esto está muy interesante. Versículo 2. Que cuando digan paz, y él dice que la venida del Mesías habría de ser así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Entonces lo que el Señor les estaba describiendo Pablo a esa iglesia eran las características de la gran tribulación, ¿sí? Entonces nos dice en el versículo 4 y nos vuelve Pablo a asegurar, más vosotros, vuelve y nos dice, más, pero ustedes, y le estaba hablando a la iglesia de Tesalónica, hermanos, no estáis en tinieblas. Y en inglés dice, no estás a oscuras acerca de estos conceptos, para que el día os sorprenda como a ladrón. El día de la venida del Señor va a sorprender como a ladrón ¿a quién? A aquellos que no son sabios de Oriente. Aquellos que ahora son los sabios de Occidente, somos nosotros. A usted le podrían decir en su casa, ¿qué hubo, Rey Mago? Sí, llegó, pero no Melchor, ¿cómo es? Gasparo, ¿cómo se le dice? Gaspar y Baltasar, recuerde esto, esos nombres ni siquiera están en la Biblia. Sí, no los busque porque no los va a encontrar. Pero usted le puede decir, uy, usted se volvió el Rey Mago de mi casa. No. Usted se volvió el sabio, ya no de Oriente, sino de Occidente. ¿Por qué? Porque usted ya sabe los tiempos. ¿Sí? Uy, apenas le recibo a Francis, a Juan, digo, llegó mi Rey Mago. No, mi amor, llegó su sabio de Occidente. ¿Por qué? Porque sabe dónde y qué es lo que va a pasar en los días venideros. Por eso la iglesia debe de aprender y debe reaccionar frente a estos tiempos. Por eso nosotros venimos. Ahora, la manera como Dios nos manda a celebrar estas fiestas es muy sencilla. Realmente la fiesta que acaba de pasar, la fiesta de las trompetas, lo único que había que hacer era celebrar a Yahweh y tocar la trompeta. Por eso se le llama la fiesta de las trompetas. Parece que Dios es muy didáctico a la hora de hacer las cosas. Les dio como un toque diciendo, cuando escuchen la trompeta, usted nunca se le va a olvidar, por eso se llama la fiesta de las trompetas. ¿Estamos? Cuando diga el día de perdón, hagan ayuno ese día, para que ustedes sepan que es el día de perdón. Cuando diga el día de tabernáculos, háganme una choza, háganme una cabaña, para que ustedes sepan que ese es el día de las cabañas. Cuando diga el día del Passover o de la Pascua, que pasa la muerte por encima, quiero que pinten la sangre en una puerta. O sea que Dios siempre habló de estas fiestas de una manera muy sencilla para que la pudieran entender los niños, los jóvenes y los adultos. Todo el mundo puede entender estas fiestas, pero es necesario no solamente que la entendamos, sino que las guardemos en el corazón. Por eso la insistencia que yo hago cada vez que comenzamos a celebrar estas fiestas es guárdelas en su corazón, apréndalas. Volvamos otra vez a estos conceptos, porque la Biblia dice que no solamente la tenemos que celebrar nosotros, sino que dice que la tenemos que celebrar nosotros cada año y las debemos enseñar a nuestros hijos donde quiera que estemos. Entonces, si usted aprende estas fiestas cuando usted esté por allá en Colombia, en Ecuador, cuando usted esté de viaje, usted recordará, este es el tiempo en el que el Señor viene por su iglesia. Este es el tiempo de las trompetas, este es el tiempo del día del perdón. Y cuando pasen estas cosas, seamos arrebatados en esta temporada,
en un año, en un día, en una temporada como esta, las que estamos pasando, quizás el otro año, quizás dentro de 2 años, quizás dentro de 3, quizás dentro de 10, 20 o 30, no lo sabemos en qué año, todo apunta que va a ser muy cerca. Usted se pueda levantar y decirle: Señor, ya sé en qué tiempo estoy y yo sé que mi Redentor vive. Repita conmigo: yo sé que mi Redentor vive. Dele un aplauso al Señor, por favor. Estas fiestas nos enseñan quién es el Señor. Ahora, quiero darle 4 conceptos muy rápidamente de cosas que entendemos, o 4 hechos que vemos en la fiesta de las trompetas que acabamos de pasar. El primer concepto que entendemos es que se escuchará el sonido de la trompeta. Parece como obvio lo que estoy diciendo, pero no es tan obvio. Mira lo que dice la Biblia: se escuchará el sonido de las trompetas. Un día como el domingo pasado, ¿sí? Hace 3 o 4 días, se va a escuchar en los cielos el sonido de una trompeta. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 31. Escuche lo que dice esto, porque es muy interesante. ¿Puede usted imaginarse el sonido de la trompeta? Así suena ese chofar. Ya no lo van a buscar ahí arriba. Usted va a escuchar, el mundo entero va a escuchar esa trompeta como si fuera una sirena. Como si fuera una sirena de un pueblo, del mundo entero. Es muy interesante. Mire lo que dijo el Señor: y Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta. Lo que entendemos es el sonido de la trompeta. ¿Para qué enviará con la trompeta? Pues para tocar la trompeta, para que reúnan ¿a quiénes? A sus escogidos. Repita conmigo: reúnan a sus escogidos. De los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro, por toda la tierra, de la China, del Japón, de todos lugares, de Asia, y de América Latina, de todos los lugares, Dios va a escoger la gente. Va a levantar a la gente, va a levantar a lo que se llama la iglesia. De eso es lo que nos habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, creo que es el versículo 15 o 16, ahora no lo vamos a mirar, de lo que nos habla del arrebatamiento. Ya lo vamos a mirar. Entonces, lo primero que se va a pasar es que vamos a escuchar el sonido de la trompeta. Eso va a ser fascinante. Algunos lo escucharán de día, otros lo escucharán de noche. ¿Cuál será el tiempo? Usted se preguntará. Bueno, el tiempo es el que haya en ese momento. ¿En dónde? En Israel. Recuerda que para nosotros y para el mundo entero y para Dios, el reloj es Israel. Usted dirá: pero aquí son las 10 de la mañana, estamos 2 horas antes, o aquí somos 2 horas antes, y en Colombia son 4 o 6 horas 2 horas después estamos acá antes, y en Colombia serán 6 horas antes, mucho antes. No, usted tiene que fijarse en el reloj de Dios. De acuerdo al reloj de Dios va a pasar y va a sonar esa trompeta. Yo diría que va a ser a comienzo de Shabbat. O sea que va a ser tipo 6:15, 7 de la noche. No lo sabemos. El día de Shabbat, de ese día que acaba de pasar. Segunda cosa que va a pasar ese día, bien interesante, iglesia. Es el día en que los muertos creyentes de los creyentes van a resucitar. Juan capítulo 5, versículo 28, y la Nueva Traducción nos ayuda bastante en esto. No se sorprendan tanto. Usted se preguntará, y preguntamos acerca de el padre de Marta, que es el primer creyente que murió aquí de esta iglesia. ¿Su papá pasó hace cuántos años, Marta? Hace 2 años, más de 3. ¿Más? Más, Marta. Tú sabrás bien, pero yo creo que son más de 4 años. ¿No serán como 6 o 7? 5, sí. Quizás el tiempo para mí pasa muy rápido en todo lo que hacemos. Fue hace muy poco, fue hace nada. Entonces, él murió como creyente. Él era creyente, venía con su hija. Él creyó en los últimos años en el Señor y falleció. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que él se perdió? No, él está en este momento durmiendo. Pero cuando suene la trompeta, dice el Señor que va a resucitar. Escuche lo que dice acá: no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas
oirán la voz del Hijo de Dios. Qué interesante que aquellos que murieron en Jesucristo y aquellos que quizás vayamos a morir, no sabemos cómo vaya a ser ese asunto, si moriremos unos primeros que otros, otros después. Yo siempre, hace mucho tiempo no tengo esa conversación con mi hija, pero la ando preparando para los días en que nos vamos a ir. Pero para nosotros la muerte no es una dificultad. Para nosotros la muerte no es un paso al vacío. Para nosotros es un regocijo. Cuando yo preparo a mi hija, mi amor, ¿me voy yo primero o te vas tú? No lo sabemos. Quisiéramos que fuera ley de vida, que se fuera el papá primero. Pero no te preocupes porque nos volveremos a encontrar. Porque es que los muertos en Cristo vamos a resucitar. Hay un momento, jóvenes, donde los muertos en Cristo resucitaremos para Dios y nos encontraremos unos con otros. Usted se encontrará con sus seres queridos si creyeron. Si no creyeron, lastimosamente no. Pero seguramente que vamos a ver a Enrique cuando le veamos, quizás de 30 a 40 años, dice la Biblia. Aquellos que son eruditos de la Biblia, dice que la época de resucitar o el mejor, va a ser el mejor de los tiempos, que quizás son los 40 o entre los 30 y los 40 años, la mejor etapa de la vida, ¿sí? Entonces va a ser muy interesante. Resucitaremos y viviremos con esas personas otra vez lo que se llama el milenio. Escucha lo que dice en el versículo 29. Y resucitarán. Repita conmigo, resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y quiero que usted vea y anote una cosa allí, esa coma después de la vida eterna. Y es que en esa coma vemos dos resurrecciones. La Biblia nos habla de que hay dos resurrecciones. La resurrección para vida, que se va a dar antes del milenio, y esa coma es muy importante. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Eso va a ser después del milenio, ¿sí? Al final, lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Esto es muy interesante. Por eso estos aspectos proféticos son tan hermosos de verlo, y la iglesia debe de saberlos. Por eso nosotros nos animamos a evangelizar. Y los jóvenes que fueron ayer y todo el mundo que fue a evangelizar el sábado estaba ya haciendo y preparando la gente. ¿Para qué? Para que algunos tengan que levantarse en el día del juicio, pero para que muchos se levanten para la vida eterna y gocemos con Dios o con Jesucristo lo que se llaman las bodas del Cordero. Repita conmigo, bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es el tiempo en el que la iglesia se encuentra otra vez con el Señor Jesucristo. Aquel tiempo en el que usted y yo vamos a ser transformados. Aquel tiempo en el que usted y yo vamos a verdaderamente a tener el encuentro final con el Mesías. Recuerde que nosotros ahora le vemos con los ojos ¿de qué? De la fe. Usted ahorita le está viendo, y su fe y mi fe para Dios es más valiosa que el oro. No es que Él tenga oro y lo coja y transfiera y comercie con oro. No, cuando Él dice el oro, está hablando de una de las cosas más importantes y más valiosas para el ser humano. Para que nosotros entendamos, no hay nada más valioso para el Señor que su fe. El solo hecho de cerrar sus ojos ahora, dice: Señor, en ti pongo mi vida. Cuando usted le dice al Señor: Señor, aquí en tu presencia, lo que se llama tierra santa para mí. Para eso, para el Señor es más valioso, es equivalente al oro en su vida. O sea que su fe, y apláudase o alégrese, regocíjese en el hecho de que usted ha creído, porque el Señor dice: su confianza, usted está poniendo su fe en alguien que no ha visto. Y Él dice: esa fe que usted está poniendo y que usted cree que yo tengo el futuro suyo en mis manos, dice el Señor, eso para mí es mucho más valioso que cualquier otra cosa. ¿Hasta usted, por ejemplo, aquellos que tienen un restaurante, o aquellos que trabajan con gente, como yo, por ejemplo? Para mí hay una cosa que es muy importante, es el valor de la confianza que toda la congregación ha puesto en mí. Para mí eso es mucho más valioso que el oro. Es lo mismo que el Señor dice, esa confianza que los creyentes han puesto en mí, aún sin verme. Muchos de nosotros ponemos nuestros hijos delante de Dios. Muchos de nosotros inclusive ponemos decisiones financieras delante de Dios. Muchos de nosotros escogemos a nuestro esposo o nuestra esposa, lo escogemos basado en lo que Dios ha dicho. Es poner la vida entera delante de Dios. Eso es muchísima confianza, ¿no les parece? Tan grande confianza
la que tenemos en el Señor. Muy bien, la tercera razón es que es el día en que la iglesia va a ser levantada. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ya casi vamos a terminar. Escucha lo que dice: porque cuando Dios dé la orden, ¿cuál orden? La de los ángeles que vengan en trompetas por medio del jefe de los ángeles. Repita conmigo: el jefe de los ángeles. Y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesucristo baja del cielo. Los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Eso ya lo habíamos dicho en el versículo anterior, pero Pablo se lo está volviendo a mencionar a la iglesia para que sepan el orden de las cosas. Esto es muy interesante. Vamos al siguiente versículo, versículo 17. Después, escuche esto que le dice, y aquí se tiene que llenar su corazón de esperanza. Mire lo que dice: después Dios nos llevará a nosotros, a los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Repita conmigo: en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Esto es lo que se llama en la cristiandad como el tiempo del arrebatamiento. Repita conmigo: arrebatamiento. A eso se le llama el arrebatamiento, el tiempo en el que todos, dice la Biblia, que irán dos y uno se quedará y el otro se irá. Irán algunos que se quedarán mientras que van subiendo, irá uno manejando, el uno se quedará, el otro se irá. Estarán dos trabajando, uno se quedará, el otro se irá. Es el tiempo del arrebatamiento. En ese momento, para subir y ser arrebatado y estar en las nubes con el Señor Jesucristo, tendrá nuestro cuerpo que ser finalmente transformado. Y es lo que nos dice Pablo por allá en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que nuestro cuerpo será transformado. Ya no tendrá más pecado. Seremos transformados y estaremos listos para pasar. Recuerda que cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él tomó otro aspecto totalmente diferente. Pudo traspasar paredes. Dice que estaban encerrados los discípulos con llave o encerrados con seguro, y Él pasó la puerta sin ningún problema. También dice que lo pudieron tocar, también dice que pudieron comer, pero también dice que fue levantado en ese momento. Por eso es que nosotros sabemos cuál va a ser nuestro cuerpo. Ahí es donde entendemos que el cuerpo, esto que se llama estuche, es irrelevante. Este cuerpo no es lo importante. Algunas mujeres mantienen su cuerpo como si fuera lo más importante, la belleza externa. Y Pedro dice: no es la belleza externa, es la belleza interna la que vale para el Señor. Esa es la verdadera belleza. Porque el cuerpo se marchita tal como se marchitan las hojas en el campo, como se marchitan las flores. Sin embargo, el hombre interno, lo que Pablo habla como el hombre interior, eso no se marchitará, eso no se desgasta, el espíritu no se desgasta. Ay, Señor, qué esperanza tenemos en Él, qué cosa tan hermosa. Cuarta cosa entonces que pasa en esta fiesta es lo que se llama la apertura de las puertas. En Isaías capítulo 26 versículo 2 nos dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A este tiempo, al tiempo de las trompetas, hasta el tiempo de el día del perdón, es lo que en la Biblia se llama, en Isaías, el momento en el que se van a abrir las puertas y van a entrar ¿quién? La gente justa. Repita conmigo: justa. Y yo le llamaría más bien los justificados. ¿Quiénes son los justificados? Somos nosotros que hemos sido justificados por Dios. En este momento es en el que los cielos nos van a abrir las puertas para que entremos nosotros. Entraremos la gente justa por allí, por ese lugar. Por eso no deje que se pierda su santidad. Luche, jóvenes, ustedes que están en este tiempo, luchen por su santidad y por la obediencia al Señor. Porque en este tiempo es donde se define muchísimas cosas en la vida de la gente. Y para que entre en ese lugar o en ese momento la gente justa, o sea, se van a abrir las puertas. Salmo capítulo 118, versículo 19 nos dice: abridme las puertas de la justicia. Qué hermoso, se van a abrir las puertas de la justicia.
Van a abrir las puertas donde aquellos que estemos transformados vamos a entrar por esas puertas gloriosas. Y usted dirá, todo lo que he vivido en esta tierra, todo lo que he perdonado, todo lo que sembré, todo valió la pena. Los domingos en la iglesia, el venir, el dar, el entregar, el hacer que los reinos de los cielos se esparciera por todas partes. Mi trabajo, mis ayunos, mis entregas, mis alabanzas, mis lágrimas. Entraremos en lo que se llama las puertas de la justicia. Escuche, entraré por ellas, alabaré a Yahweh. Esto es el rey David hablando. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. La puerta de los justos es este tiempo. Es en estos tiempos que estamos conmemorando. ¿Hay riqueza en esto? Dígame, amén. Esto está interesantísimo. Muy bien, quinto concepto. Comienza la época también de lo que se llama el arrepentimiento final. Y vamos a Mateo 24, versículo 21. Dice la Biblia en las mismas palabras del Señor Jesucristo: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Y esto es lo que se llama la gran tribulación. La estoy leyendo en otra versión. Es que desde el tiempo de Yom Kippur hasta el tiempo del Yom Teruah, del tiempo de las trompetas, hasta el tiempo de Yom Kippur hay 10 días. Pero eso es lo que se llama en la Biblia un bloque, o lo que tiene un tiempo de más o menos 7 años. Lo que se llama la semana o los 7 años de la gran tribulación. Por una parte se abren las puertas para que entren los justos, suben, pero mientras que nosotros estamos celebrando con el Señor, en la tierra entera hay algo que se llama la gran tribulación. Repita conmigo, gran tribulación. Repita más fuerte, gran tribulación. Y en la gran tribulación tiene el significado de que va a ser el peor de los tiempos que la humanidad haya pasado. Quiero que se imagine la Segunda Guerra Mundial. Quiero que se imagine la Primera Guerra Mundial. Quiero que se imagine el peor conflicto que usted haya pasado en su vida. Quiero que se imagine lo peor, el día en que quizás usted perdió un ser querido. Quiero que se imagine todas y cada una de estas cosas. Y quiero ahora que las compare con este versículo. Y dice, nadie ha vivido lo que se vivirá en esos tiempos. Lo que se llama los tiempos de la gran tribulación. Versículo 22. De hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, la Biblia nos indica todas estas cosas para que nosotros podamos entender los tiempos proféticos de Dios. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 23 nos dice esto. Una de las razones por la cual dice es por la cual Dios creó estos tiempos es para que haya arrepentimiento. Escuche lo que dice el Señor acerca de aquellos que no han entrado. El Señor quiere abrir las puertas y es como que cada vez Él tiene que cerrar las puertas. Recuerda que el viernes pasado hablábamos de unas puertas que nos hablaba Jacobo Bob, no sé si lo vieron los que estuvieron aquí. Dice que hay una puerta que se va a cerrar en el momento indicado, que Dios va a cerrar las puertas y no va a dejar entrar a nadie más. Bueno, esas puertas se están cerrando y Dios dice, espera, manténlas abiertas, falta uno, falta otro. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo con este tiempo y va a hacer con el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? ¿Acaso piensa usted que Dios está contento viendo morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. El Señor tiene todos esos tiempos para su iglesia, para que usted y yo nos apartemos, pero también para que el pueblo que no lo conoce se aparte. Por eso es importantísimo que usted comience a dar las buenas nuevas, que usted comience a soltar, que usted como iglesia comience a orar, que comience a hacer lo que tiene que hacer. Me estoy pasando, pero esto es importante. Dios quiere que todos se arrepientan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor de ustedes y no quiere que nadie sea destruido. Quiere
que todos se arrepientan. Por eso nos dice en Isaías 58, versículo 1, el Señor me dijo, grita fuerte sin miedo, alza la voz como ¿qué? Como una trompeta. Reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Todos estos tiempos y estas 3 fiestas que estamos teniendo son 3 fiestas en las que el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Pilas que viene Cristo ya. Apresúrese a dejar su pecado. Ya no se envuelva, ya no pierda más tiempo. Quizás quede 1 año, quizás queden 2 años, quizás queden 3 años. Está a las puertas. Usted se imagina cuando el rey, el Mesías, venga otra vez por nosotros y le pregunte, ¿usted qué hizo? Digo, no, pues es que yo estaba viendo fútbol en mi casa. ¿Usted qué hizo? No, pues es que yo salía con mis amigas. ¿Usted qué hizo? No. Y nos diga y nos manda a llamar cuentas. ¿Y ustedes qué hicieron por toda esa cantidad de gente que había muerta o que se iba a morir en el infierno? Y usted digamos, no sabremos decir. ¿Por qué? Porque no hemos puesto nuestras manos en el arado. Por eso Él dice, el Señor reprenderá en estos tiempos. Reprende a mi pueblo por sus culpas. Es tiempo de que el Señor quite el pecado de nosotros. Isaías 27, versículo 13. Ese día sonará la gran trompeta. Todos los que estaban en prisioneros en el país de Asiria y en el país de Egipto vendrán a adorar a Dios en la santa ciudad de Jerusalén. Y cuando habla de los prisioneros, está hablando de aquellos que están siendo prisioneros bajo el pecado. Muchos de nosotros estamos en su momento, hemos sido cogidos por adicciones, por cosas, el amor al mundo, la idolatría, una cantidad de cosas. El Señor nos dice, dejen que yo los levante. Yo voy a traer en este tiempo gente. Y yo creo que en esos tiempos, cuando el pueblo de Dios ora, el Señor quita y rompe cadenas. Cadenas de adicciones, cadenas que son dañinas para el ser humano. Muy bien. Vamos a finalizar entonces ya con 1 de Juan, capítulo 3. Póngase de pie un momento, por favor. Y capítulo 3, versículo 2. No alcanzamos ya. Voy a leer simplemente los últimos parámetros para que usted se vaya. Póngase de pie para que oremos y le demos gracias al Señor. Y los espero el próximo, ¿qué? Miércoles, ¿a qué horas? A las 7. En ropa de pedir perdón. La mejor. Si usted estuviera aquí donde el juez hoy a pedir perdón, ¿en qué sería? ¿En chanclas? Seguro que no. Sería en ropa de pedir perdón. ¿Sí? Vamos a estar todos. Escucha lo que dice. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Repita conmigo, ya somos hijos de Dios. Ahora viene este punto. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Es una realidad. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha mostrado. Algunos dicen, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Algunos decimos, ya viene ese día, ya quiero descansar. Algunos decimos, ¿cuándo llega ese tiempo donde yo tenga que luchar con esto internamente? Donde ya no sea más influenciado por el mundo, por el pecado, por mí. Donde ya no sea más influenciado por Satanás. Escuche, todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Es uno de los versículos favoritos que tengo. Le veremos, seremos tal y como es Él. Cierre sus ojos un segundo para poderle leer los siguientes aspectos. Y quiero que usted me escuche con voz de trompeta. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Es el versículo 3. Todos los que tienen esta gran expectativa, el ver a Jesús, el volver a estar con Él, se mantendrán limpios, se mantendrán puros, así como Él es puro. Usted no dejará contaminar su corazón. Y aunque usted haya caído en un pecado, el Señor dice, tranquilo, yo te voy a limpiar. Yo voy a hacer que vuelvas a mí. ¿Por qué no dejas el pecado en este momento? Dile, Señor, dejo todo por ti. Aquí lo dejo todo en este lugar. En este tiempo, Señor, quiero que en este tiempo tú me hables. Quiero que en este tiempo tú me purifiques a mí. Que purifiques mi corazón. Quiero dejar de pecar. Quiero dejar lo que está mal. Ayúdame, Señor, por favor. Ayúdame, Señor. Quiero ser un hombre y una mujer libre para ti. Te quiero esperar
con toda gran expectativa. Las dificultades de este tiempo y de este mundo no son nada que se comparen con la gloria venidera. Quiero un día presentarme delante de ti, estar ante tu presencia.